gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada que se presenta bastante templada, por no decir casi cálida, con estos 19 grados de temperatura. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por tvciudad.ui, por señal abierta, 6.1 y también por YouTube. Vamos a repasar qué les parece el pronóstico del tiempo para las próximas horas que viene, aumentando la temperatura. Vean ustedes, de 19 actual vamos a estar pasando a los 25 de máxima para el área metropolitana, temperatura sensiblemente superior a la que se venía registrando en las semanas anteriores. Hay baja probabilidad de lluvias para esta jornada, según indica Inumet. ¿Qué pasará mañana viernes? Bueno, 2 de agosto, 19 y 27, las temperaturas se irán incrementando. Estas son las extremas para el área metropolitana, con presencia de viento. Atención para mañana, pero sin presencia de precipitaciones. El sábado sí. Bueno, lluvia, tormenta, es lo que pronostica meteorología. Ahí ven ese rayo que se ve en pantalla, 9 y 23 grados, se irá templando un poco la temperatura. Esto es para el área metropolitana Montevideo, lo que se presenta para comenzar el fin de semana. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y seguimos atendiendo lo que está pasando en el batallón número 14, allí en Toledo, porque en esta jornada, ahora nomás en minutos, madres y familiares de detenidos desaparecidos van a estar allí, donde el grupo de investigación de antropología forense va a culminar en principio esta tarde la extracción de los restos hallados el martes. El procedimiento posterior será llevar los restos al laboratorio del grupo de investigación para extraer el ADN, que será luego llevado a Córdoba, Argentina, para su estudio. Trabajadores y trabajadoras del CASMU levantaron la ocupación, esto lo resolvieron en una asamblea, pero mantienen las medidas y siguen de cerca lo que es la intervención del CASMU. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, defendió la decisión de intervención apuntando razones administrativas y espera que las autoridades de la mutualista colaboren con las personas interventoras. Dijo que la autorización para el rescate con fondos públicos es por una autorización parlamentaria. Los recursos no saldrían del Poder Ejecutivo. Productores y productoras de Rincón del Pino se sienten doloridos y manifestaron molestia con la intendenta de San José, Ana Bentaberri, que no adoptará medidas cautelares, como lo solicitó la Junta Departamental, contra el proyecto Neptuno. Además del ámbito internacional, pero que también involucra a Uruguay y al continente, fracasó una moción en el Consejo Permanente de la OEA que exigía a las autoridades de Venezuela publicar las actas electorales sobre los resultados del comicio del domingo. No alcanzó los votos necesarios para ser aprobada, que debía ser por mayoría absoluta, luego de la abstención de Brasil, Colombia y la ausencia de México. El secretario general del organismo, el uruguayo Luis Almagro, anunció que presentará cargos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional. Esto lo va a proponer y vamos a desarrollarlo también más adelante. Ahora, momento de abrir las ventanas hacia las calles de Montevideo para contactos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos que Juan Manuel Blanes, entre Luis Piera y Lauro Müller, el corte será hasta las 4 de la tarde por trabajos de saneamiento. Burucuyá entre Gómez y Cufré, el corte será hasta las 5 de la tarde. Yaro entre Canelones y Maldonado también estará cortado hasta las 5 de la tarde. Iguaná entre Jackson y Eduardo Acevedo, también el corte será hasta las 5 de la tarde. Vamos a decirles que, comenzando el desarrollo informativo, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, confirmó que el cuerpo hallado en el batallón 14 se levantará esta tarde, la tarde del jueves. Estará unos días de intenso trabajo, inclusive durante toda la noche, para lograr rescatar todo el hallazgo. La extracción de los restos ha presentado mayor complejidad por las dificultades del terreno donde estaban enterrados. El cuerpo estaba atravesado no en una trinchera como ha pasado habitualmente, sino en dos trincheras. Esto significa que es casi un doble trabajo, además de la cantidad de cal que tenía y además
de la losa de hormigón, que también eso ha dificultado porque la pala no pudo extraerla totalmente. Entonces eso complicó bastante. Después se ha trabajado en forma permanente y hoy se va a trabajar de noche, no con todo el equipo porque se va a ir a dormir porque ayer no durmieron, pero el trabajo sigue. La identificación corre por otro lado, eso es después que se haga el trabajo de acondicionamiento en el laboratorio del IAF, que se extraigan las muestras y se envíe a Argentina como es la rutina. Cada hallazgo significa una conmoción muy grande para todo el equipo de Fiscalía y una responsabilidad. Sí, fue por sorpresa, sabemos que se está trabajando con muy buen ritmo, pero no había un dato preciso. Fue parte de la rutina diaria que día a día realizan los antropólogos. Este predio es un objetivo importante, se va a seguir trabajando. De la cautela judicial que está establecida se ha trabajado en un 50%, o sea que hay trabajo todavía para seguir. Lo que queda comprobado con este cuarto hallazgo, que el batallón 14 fue utilizado como lugar de enterramiento. No sabemos si hay más cuerpos. Y el grupo de investigación de antropología forense, liderado por la antropóloga Alicia Luciardo, viene trabajando intensamente desde el hallazgo del martes. Además, lo que se ha sabido hasta el momento es que los restos están en buen estado, han estado tapados por cal y una losa de cemento. En esa trinchera se encontró parte de la fosa clandestina que estaba perpendicular a la trinchera, de manera que hubo que abrir una trinchera adyacente para poder localizar la totalidad del esqueleto, y eso entonces lleva más trabajo. La losa está muy bien conservada, eso también implicó mucha tarea manual y por eso vamos un poquito más despacio. Además encontró la prenda de la persona, había parte de tela, de tejido allí enterrado. Hay un textil que acompaña el miembro superior, no sabemos todavía en miembro inferior si hay alguna vestimenta o algo que acompañe. Acá está nombrada la Junta Médica, la doctora Eliana Vallejos y Rosana Manikowski, con las que ya hemos trabajado en múltiples ocasiones. Vamos a ir en primera instancia a radiografiar los restos para ver si hay algún elemento radiopaco o algo de interés que haya que recuperar antes de cualquier otro movimiento, y después procedemos a lo que es el acondicionamiento y limpieza de los restos de acuerdo a cada pieza, y ahí sí una evaluación general y una propuesta de toma para análisis genético. Y el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, dijo que había expectativa de que allí se encontraran restos humanos debido a testimonios que indicaban que podía haber algún hallazgo. También decirles que integrantes de madres y familiares de personas detenidas desaparecidas van a ingresar en esta jornada al predio esta mañana y luego ingresarán representantes de la prensa. Se avanzó en el sentido que se logró descubrir una buena parte del esqueleto, ¿no?, del cuerpo. Se había encontrado un fémur, el cráneo apareció también durante la noche, y una parte importante, digamos, de huesos de la parte superior del cuerpo. También se removió la placa masa de cal. Hay una impronta en la cal, que es muy parecido a lo que ocurrió en el caso de Amelia Sanjurjo, o sea que el cuerpo queda marcado en la cal. Cuando la máquina lo da vuelta, eso queda hacia arriba. La ubicación está dentro de un área, para nosotros, de alta sensibilidad. O sea, yo te diría, el hallazgo es un shock, una sorpresa, pero no es totalmente inesperado, particularmente en ese lugar. Lo recuerdo conversando con los colegas antropólogos diciéndome, bueno, ahí en esa zona tenemos expectativas muy grandes después de hacer con ustedes el cruzamiento de testimonios recogidos, ¿verdad? Entonces, había una orientación hacia ese lugar, así que, de nuevo, muy conmocionador, pero no necesariamente algo totalmente inesperado. Para madres y familiares de personas detenidas desaparecidas, este nuevo hallazgo indica que hay que seguir buscando. Además, apuntan al poder político y también a representantes de las Fuerzas Armadas para que den información sobre el enterramiento de cuerpos. Lo primero, lo más importante, es otro desaparecido más que encontramos, que vale la pena seguir buscándolo, que vale la pena pelear y que más tarde, más temprano, a pesar del silencio del militar, los vamos a encontrar a todos.
La primera reflexión creo que es la más importante. Todo este tiempo, bueno, han estado trabajando los antropólogos, el equipo de investigación y realmente, bueno, da su fruto. ¿Qué implica que sea en el mismo lugar y a poca distancia donde se encontró Amelia Sanjurjo? Y bueno, implica que se corroboraría que, bueno, ahí esa zona del 14 la usaron para enterramiento y esperemos que, bueno, cuando se continúen las excavaciones se puedan encontrar más familiares. Da esa certeza de que podría haber más personas en el 14. No hablaría de certeza, pero sí de que realmente podría ser que haya más. No nos olvidemos que el esquema militar, bueno, las cúpulas militares siempre nos han mentido. Y en inteligencia militar siempre para mentir ponen una cuota de verdad y para hacer pasar la mentira. Nos quisieron convencer de que habían hecho una operación zanahoria, que le llamaron, que habían desenterrado los cuerpos y todo. Y que lo habían cremado y bueno, día a día eso se va cayendo porque vamos encontrando a nuestros familiares que están enterrados ahí. Y también dijeron que la mayoría habían sido enterrados en el 14, entonces quizá esa es la parte de verdad que para cubrir la otra mentira. Los candidatos presidenciales del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y del Frente Amplio, Yamandu Orsi, también hicieron referencia a estos hallazgos. Fueron consultados por este tema. En el caso de Álvaro Delgado, dijo los aportes, se refirió a los aportes que el gobierno ha hecho en torno, por ejemplo, a la apertura de archivos de la dictadura. Y en el caso de Yamandu Orsi manifestó que aún queda mucho por hacer. Para mí lo de ayer es un dato bien importante. Hubo un compromiso del presidente de la calle Pou y nuestro como candidato del Partido Nacional y lo tenemos que decir bien claro para adelante, en hacer todo aquello que sea necesario para colaborar en encontrar los restos de los desaparecidos. Acá no nos tiembla la voz ni el pulso en esto. Lo dijo la calle Pou y lo hizo. Cuando se encontraron, bueno, se avisó a los familiares. Es más, este gobierno ha tenido no solo la actitud, sino la transparencia en dar la información. Por primera vez se liberaron y se le dio a los familiares de detenidos desaparecidos los archivos de la dictadura, que el Frente Amplio no sé por qué los había negado. Queda mucho por hacer, pero si me permite, voy a lo que tiene que ver con lo que pasó. Y que escuché al nuevo ministro de Defensa cuando asumió que él iba a seguir con la idea de coordinar con la Intendencia de Canelones, de coordinar desde el Ministerio de Defensa para seguir haciendo la búsqueda, para seguir trabajando en el Batallón 14, cosa que este gobierno ha hecho y que yo lo reconozco. De eso estamos hablando y creo que a eso nos deberíamos enfocar para seguir trabajando como se está haciendo y ojalá podamos tener más resultados todavía. Por su parte, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que espera dar más noticias, que haya más noticias como esta antes de terminar su administración. Lo que venimos haciendo, dijo el presidente, durante el gobierno es tratar de recibir información y cuando se recibe información, actuar en consecuencia. Vinculado a este tema, pero en otro ámbito de la sociedad, les decimos que en el marco del Día del Docente detenido desaparecido, que se conmemora hoy, docentes de Montevideo y de la Asociación de Funcionarios de UTU están parando por 24 horas con una concentración convocada frente al Codicen a las 12 del mediodía, con una convocatoria que incluye la consigna contra la persecución y acoso laboral, porque la reforma es ajuste, por lo que exigen su inmediata suspensión, y por último, porque las autoridades no dan soluciones integrales a la violencia en entornos liciales. Es este paro de hoy. A partir de las 6 de la tarde se realiza un homenaje a las personas detenidas desaparecidas, a los docentes detenidos desaparecidos en la educación, organizado por la Coordinación 1 de agosto en la ex terminal Goes. Y volvemos a otro de los temas que ha sido, tema central en esta semana y tiene que ver con las elecciones de Venezuela. Por este tema también fueron consultados los candidatos presidenciales del Partido Nacional y del Frente Amplio. Mientras el nacionalista Álvaro Delgado reclamó al Frente Amplio que se pronuncie luego de un determinante informe del Centro Carter, el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, señaló que no era optimista con el desenlace de las votaciones en el país caribeño.
Maduro es un problema. Y es un problema para Venezuela, es un problema para el mundo, y yo creo que a partir de hoy, donde el centro Carter fue determinante, que dijo que las elecciones no fueron democráticas, ahora hay algunos que nos pueden mirar para el costado. Algunos estaban esperando la definición, entre otras cosas, del centro Carter. ¿Está esperando que el Frente se pronuncie? Bueno, me parece que después de la definición que dio el centro Carter como organismo independiente, al cual le trasladaron la confianza para tomar una decisión, ahora lo que tienen que hacer es tomar una decisión y decir lo que pasó en Venezuela, que es fraude. En mi mensaje en redes, lo que dije, algunos no lo entendieron y lo comprendo que hay gente que no lo entienda, que en realidad todos veíamos venir lo que va a pasar. ¿Qué quiero decir con esto? Que las condiciones en las cuales se llevaron adelante las elecciones generaban dudas. Tanto es así que algunos países decidieron no enviar observadores, tanto es así que quienes estaban en la oposición decían, si perdemos es fraude. Tanto es así que el propio gobierno dijo, bueno, puede correr sangre. Con ese panorama yo no era muy optimista, de verdad. Y ojalá, y quiero ser optimista en que esto se frene o que la violencia se frene lo antes posible. Echarle nafta al fuego no es lo mejor. Por supuesto, ahí hay países muy poderosos que tienen intereses ahí adentro. Y hay empresas que también tienen mucho interés en Venezuela, bastante más de lo que pensamos. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que la única manera que Venezuela recupere la democracia es que se cuenten los votos y si no aparecen los documentos donde están establecidos los votos, se confirma el fraude. Sostuvo además que la comunidad internacional tiene que ser firme ante esta situación. Si no mostrás los documentos, es obvio que algo raro hay. Pero además, no estamos hablando de alguien que tiene antecedente democrático. Yo he dicho que Venezuela es una dictadura, lo sostengo. Por aparte no lo digo acá, lo dije enfrente a Maduro. Con respeto, pero lo tengo que decir. Entonces, todo hace pensar que antes de las elecciones, con la proscripción de candidatos, con el encarcelamiento de gente, con la violencia por parte del gobierno, el día D, que es el día de la elección, con los problemas que hubo en el circuito, y enseguida pasado, la elección, no quieren entregar los documentos que atestiguan eso, como dice un amigo mío, Cerro más Playa, Piriápolis. No puede estar alguien tan enseguecido por el poder, y por eso me parece que la comunidad internacional tiene que ser firme. Y por suerte, algunos países lo dijeron al principio, otros que son un poquito más importantes, por decir de alguna manera, están arrimándose. Organismos internacionales que fueron convocados a controlar las elecciones están diciendo que no fue. Bueno, yo creo que la presión internacional es importantísima para que Venezuela recupere la democracia. La única manera de recuperar la democracia es que se cuenten bien los votos, que aparezcan los documentos donde están establecidos los votos, porque la sospecha la teníamos y esto sería la confirmación de que se produjo un fraude. El presidente habló de varias cosas tras varios días de no hacer declaraciones y habló de la intervención del CASMU, defendió la intervención y que dijo que el matiz estaba entre si había desplazamiento de las autoridades o si mantenían. Sobre este tema dijo que confía en que fue una buena decisión y espera que las autoridades colaboren con las personas interventoras. Además explicó por qué el Fondo de Garantía fue solicitado a través del Parlamento, lo que implica que se pague a través de impuestos de la ciudadanía y no del Poder Ejecutivo. ¿El fin último cuál es? Que siga la atención a los afiliados y que no se pierdan fuente de trabajo, que sea sostenible. Y además, algo que van a pagar todos los uruguayos, el proyecto de ley que mandamos al Parlamento para hasta una garantía de hasta 56 millones de dólares. Entonces Juan va a hablar a la ligera de CASMU. Juan va a decir, no, 56 millones de dólares que son de los uruguayos, que lo pagan con impuestos. Es una decisión compleja, es una decisión tomada a conciencia, es una decisión que de alguna manera queremos que todo el espectro político esté de acuerdo a asistir a una mutualista, que es importante. Y les agrego algo que no se ha dicho, porque alguno ha preguntado, che, ¿por qué no lo hicieron ustedes? ¿Por qué no lo hicieron sin proyecto al Parlamento? Por dos razones. Primera, esta que les acabo de decir, que toda la sociedad
representado por su político, se haga cargo de esta garantía. Pero segundo, no había manera legal de hacerlo rápido. Porque si la ministra de Economía o la ministra de Salud Pública resolvía en 15 días generar una garantía por 56 millones de dólares, estaban siendo omisas. Iban a actuar con negligencia, porque no le daba el tiempo. Y si yo y mis ministros hacemos eso, ahí sí podemos ser responsabilizados, hablando en términos jurídicos, de patinarnos el dinero de los uruguayos. Trabajadoras y trabajadores del CASMU definieron en asamblea levantar la ocupación del centro asistencial, pero mantienen las medidas y además van a estar atentos a cómo sigue todo lo que tiene que ver con la intervención del Ministerio de Salud Pública para contar, y convocar nuevamente a una asamblea. La Asamblea General resolvió por amplia mayoría en entender que las respuestas que nos dieron en el Ministerio están en línea con lo que nosotros trabajadores hemos planteado en todas las instancias. Eso implica que estaremos alerta, seguimos en conflicto, pero estaremos alerta en que realmente se cumplan esos planteos que ha hecho ASCASMU al Ministerio de Salud Pública y que el Ministerio de Salud Pública les trasladó a los veedores. Por lo tanto, tranquilidad, no, expectante, sí, porque una cosa es que desactivemos una medida en base a las expresiones que nos dijo el Ministerio y a lo que apuntamos que se cumpla. Si no, nosotros tenemos también resuelto declararnos en cuarto intermedio, la Asamblea, y si necesitamos, en el marco de que lo que planteamos no lo está cumpliendo el Ministerio, llamaremos una nueva Asamblea General y ahí, capaz que la cosa es otra. Y el economista Martín Valcorba criticó el proyecto de ley del salvataje del CASMU. Escribió en su cuenta de X un hilo donde detalló los errores en los que incurre el gobierno. Sostiene que el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que da garantía al CASMU por 55 millones de dólares. Es una iniciativa que no tiene sentido alguno, según Valcorba, es innecesaria, no cuida de los dineros públicos y constituye una muy mala práctica legislativa, absurda por donde se la mire. Y vamos a hablar de números, o seguimos hablando de números, pero con otra mirada, porque según la encuestadora Cifra, 29% de las personas consultadas considera que la situación económica del país es buena o muy buena y 28% que es mala o muy mala. El mayor porcentaje, 42%, considera que la situación económica del país no es ni buena ni mala. Este miércoles la consultora Equipos presentó en subrayado un relevamiento de opinión pública vinculado a la situación económica del país. El 42% de las personas considera que la situación no es buena ni mala. El 27% considera que es buena, 22% la considera mala, 6% muy mala y un 2% muy buena. Esto arroja un resultado general de 29% de conformidad y 28% de disconformidad. Si se observan los datos según la orientación política, el 46% de quienes se consideran de derecha encuentran buena y muy buena la situación económica. Esa misma apreciación solo la tienen un 31% de quienes se consideran de centro y un 13% de quienes se consideran de izquierda. Esto se invierte si se toman en cuenta quienes consideran que la situación económica es mala o muy mala. 50% de la izquierda, 24% del centro y 11% de la derecha. La encuestadora también consultó qué esperan para la economía uruguaya en un año. El 3% señaló que estará mucho mejor, el 30% dijo que estará mejor, el 40% cree que estará igual, el 12% peor y un 1% mucho peor. Y el expresidente del Banco Central, Diego Labat, que abandonó su cargo para apoyar la candidatura de Álvaro Delgado, en una entrevista con EFE habló de los esfuerzos del gobierno para mantener la inflación por más de un año dentro del rango que se propuso y de entre el 3 y 6%, así como fortalecer la moneda nacional. Yo digo básicamente una política monetaria, un paquete de política monetaria mucho más robusto. Nosotros ahí primero le pusimos un nombre, que era decir, hacia una moneda de calidad. Eso es lo que queremos, un peso uruguayo de calidad. Nos propusimos en 2020 un plan de crear lo que es un régimen de objetivos de inflación robusto, con el objetivo de eso, de tener una inflación
en el centro del rango, una inflación baja a nivel internacional y bueno, por suerte ahora ya hace más de un año que estamos con la inflación donde queremos que esté. Yo creo que no llegamos a donde queríamos todavía, pero sí, claramente la credibilidad en la política monetaria, en el Banco Central, ha crecido en estos años. Entonces, tener la inflación en el centro del rango implica haber cumplido, haber puesto la inflación donde nos propusimos y donde dimos el mensaje hace 4 años que queríamos que estuviera. Y vamos a otros temas porque este jueves Romina Celeste, ex integrante del Partido Nacional, va a declarar ante la Fiscalía de Ciudad de la Costa frente a Sandra Fleitas en el marco de las causas por las que es investigada. Fleitas se concentra en la denuncia con contenido falso contra el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi. Por la misma causa, recordemos, fue condenada Paula Díaz, la otra artífice del reclamo ante la policía a través de un acuerdo abreviado. En la instancia del jueves pueden suceder 2 cosas: que se extienda la prisión preventiva como medida cautelar a la que está sometida Papazo o que la Fiscalía acuerde con la defensa de la acusada, por lo que sería condenada. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a hablar de algo que va a ocurrir en esta jornada en la tarde en el municipio A y vamos a recibir a Pablo Pereira, profesor agregado de la Universidad de la República, APEX, y Marcela Martínez de la Mesa Local de Salud Mental para hablar de cuáles son las condiciones donde viven niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes en el Cerro de Montevideo, en el municipio A. En este segundo bloque vamos a estar hablando de lo que va a pasar esta tarde en el municipio A, que es una mesa de diálogo convocada a las 4 de la tarde sobre seguridad alimentaria en el territorio. ¿Y por qué vamos a estar hablando? Bueno, por muchos motivos, porque ya hay un estudio que es un antecedente realizado en el año 2023 sobre, o que revelaba la situación de inseguridad alimentaria de muchos niños, niñas y adolescentes en esa zona de Montevideo. Que llegaban incluso hasta el 20% de niños que no accedían regularmente a la comida. Para hablar de este tema estamos convocando y ya recibiendo en los estudios de TV Ciudad a Pablo Pereira, profesor agregado de APEX de la Universidad de la República, y Marcela Martínez de la Mesa Local de Salud Mental. Gracias por estar acá. Gracias en estos minutos. Gracias. Bueno, ¿cómo surge esta mesa de diálogo? Sabemos que es una situación la que hay en el municipio A, que es de mucha, digamos, inseguridad alimentaria. Lo vimos con Pablo hace casi un año, con datos que realmente asustaban respecto a la gente que pasa hambre en ese lugar. Pero ¿cómo surge este diálogo? ¿Qué es lo que esperan? Bien, nosotros en realidad, en relación a los datos que hemos podido identificar a raíz de la encuesta que aplicamos el año pasado, que es la escala de inseguridad alimentaria, que es una escala internacional, estamos trabajando en relación a, bueno, cómo sigue esto en el territorio. Tenemos pendiente volver a monitorear, a ver cómo está la situación, pero más allá de eso, los relatos de las trabajadoras, trabajadores que están en estos espacios siguen siendo similares en relación a, bueno, hay adolescentes, sobre todo en la adolescencia, en la infancia, donde preocupa más, donde tiene mayor incidencia debido a los tiempos, los requerimientos nutricionales, la necesidad de garantizar que tengan acceso. Ahí es donde tenemos que ver cómo dialogamos con la política territorial, con la política pública, mejor dicho, en relación a cómo se focaliza en este territorio particular, como es el municipio A, que tenemos datos que están muy por encima de la media. Recordemos que el dato que decías recién, 20% de inseguridad alimentaria grave, cuando la media país es 2,8. O sea, estamos hablando que está concentrada en el territorio que estamos describiendo. Marcela, tú integras la mesa local de la zona oeste de Montevideo. ¿Cuáles son los relatos que llegan que hacen que, o por lo menos da la impresión de que no se avanzó demasiado en un año? Desde el año pasado llegan los relatos de que hay una falta de alimentación en niños, niñas y adolescentes. Y en cada mesa, que es una vez al mes, los jueves de 11 a 13, es un espacio abierto a la comunidad, llegan relatos cada vez más fuertes y la mesa lo que hace es tomar esos relatos y trabajarlos en un grupo operativo que funciona los miércoles en el APEX de 14 a 16. Donde más fuerte sucedió, que ya era como preocupante,
ya venía preocupando, pero fue fuerte, fue en el Liceo 43, cuando se hizo la mesa allí, donde los docentes planteaban que habían chiquilinas que se desmayaban, chiquilines que se desmayaban por hambre. Y entonces tomamos eso y fuimos a la próxima mesa, y lo que hicimos fue armar encuentros para pensar qué podíamos hacer con esa situación, y entonces se hizo una micromesa de alimentación donde participó en ese momento nutricionistas de ANEP, y nos contaron un poco cómo funcionaba, y desde ahí se fue gestando esto de la mesa, una mesa de diálogo para construir, porque esto está enfocado en el nuevo paradigma de salud mental. La salud mental, el viejo paradigma era que, bueno, que tú ibas y bueno, ibas al psicólogo, al psiquiatra, y bueno, y ahí te iban a tal vez medicar si era muy patologizada, te patologizaban. Y esto, la idea es una construcción de la salud, y hay una ley que lo dice, hay un plan de salud mental del 2020 a 2027, que lo que dice ese plan es que se van a empezar a cerrar los manicomios, y necesitamos nuevos dispositivos para producir esta nueva... Claro, yo te pregunto, estos casos que decías de los chiquilines y chiquilinas que se desmayaban en los liceos, ¿se han dado nuevos casos o estos son los que en su momento se cubrieron, que fue el año pasado, si mal no recuerdo? ¿O se han seguido dando estos? Desde la mesa se trabaja con los discursos. La mesa es un encuentro intersectorial, interinstitucional, está el Ministerio de Salud Pública, está NEP. Pero más allá de eso. Sí. Los relatos. Los relatos. Los casos. Lo que traen, no podemos decir casos, podemos decir los relatos. Eso es lo que nosotros vamos a tomar y trabajar desde la potencia. Y por eso se toma esta investigación que condice con los relatos, y bueno, y lo que sale de la mesa es esta mesa de alimentación. Claro. Pablo, ¿hubo avances respecto a lo que ustedes revelaron en el estudio el año pasado? Nosotros en realidad no podemos asegurar que hay avances o no, porque tendremos que hacer otra medición, porque viste las escalas estas es fluctuante. El dato que hay actual, que sacó el año pasado también el Instituto Nacional de Estadística, dio una leve mejoría en relación a lo que es inseguridad alimentaria grave a nivel país. Nosotros no tenemos una nueva medición a nivel territorial, que es lo que tenemos que empezar a trabajar para desarrollar, pero entendemos que en base a los discursos y las coincidencias que tuvimos con la medición anterior, no habría grandes avances en relación a, bueno, cómo mejoramos o cómo acercamos más una política alimentaria en relación a lo que son niños, niñas y adolescentes. Sobre todo adolescencia, que es como una etapa de la vida que queda como más desprotegida, capaz en lo que tiene que ver puntualmente con lo alimentario, que incide muchísimo en el resto de lo que es la salud en general, ¿no? Como un concepto más integral, más amplio. Claro, cuando se hablaba del estudio del año pasado, hablaban de la importancia que tienen, por ejemplo, las ollas, merenderos, inclusive las escuelas, no así los liceos, para paliar en parte esa inseguridad alimentaria, esa falta de comida, para decirlo en castellano. ¿Esto sigue estando presente o se ha debilitado? Digo, porque algunas ollas a veces dicen que, bueno, que ya no dan abasto, que no tienen tanta gente para trabajar ni alimentos que les llegan. ¿Cómo están viendo eso a los dos? No sé quién. Bien, hay un actor clave que en realidad que es coorganizador también de este evento, que son las ollas, ollas merenderos por la autonomía Vida Digna del Cerro, todo lo que ese colectivo, y en realidad sí hay un discurso, un agote de los dispositivos de ollas como tal, debido a que son vecinas y vecinos que de manera solidaria están colaborando, pero necesitan como apoyos institucionales o otra formalización, que esto sea parte o se sustituya por una política pública que pueda generar esa asistencia, que no termine tampoco en una cuestión más existencialista. Esto se necesitan, la alimentación es un derecho humano, o sea, tiene que ser garantizado y no una cuestión más de doy y recibo. En este caso hay un agote de estos espacios. Hoy van a estar participando activamente a las 16 la gente de ollas, contando un poco cuáles son las experiencias que están teniendo, que hay experiencias muy buenas, y también hay una cuestión también de falta de apoyos para poder dar continuidad
o repensar qué es lo que se tiene que trabajar para poder mejorar o minimizar los daños que puede generar la inseguridad alimentaria a largo plazo. Claro, si tuviera que reseñar, porque bueno, tenemos que ir cerrando, ¿qué políticas se pueden implementar para cambiar esta realidad? Tiene que estar presente, por ejemplo, el INDA, entre otras cosas, y políticas de infancia. ¿Qué políticas y qué actores? Exacto. Está invitado INDA hoy a la mesa, es a las 4 de la tarde. Está, bueno, Ollas va a estar ANEP. Es importante esto de que hay, sobre la pregunta que tú hacías, hay una importancia en secundaria que no está resuelto la alimentación, como que pasan a secundaria y ahí no se resuelve. Y esto es una invitación también a que hoy a las 4 de la tarde vayan a esta mesa todos quienes tengan alguna estrategia o algo para decir, para construir estas políticas públicas desde la comunidad también, ¿no? Bien, yo les agradezco mucho, estaremos atentos a ver qué es lo que pasa ahí, pero preocupa la situación que sigue pasando en el municipio aquí en Montevideo. Gracias a ambos. Gracias. Y nosotros ahora tomamos contacto con nuestra compañera Juliana Perdomo desde Exteriores, concretamente en el Batallón 14. Juliana, adelante. ¿Cómo estás, Pilar? Buen comienzo de jornada para todos. Nosotros ya estamos apostados a las afueras del Batallón 14 en una jornada muy particular y de mucha expectativa, porque algunos minutos van a estar llegando el grupo de familiares de detenidos y desaparecidos para ingresar a este predio y a conocer de primera mano el hallazgo y el trabajo que vienen realizando el equipo de antropólogos desde el pasado martes. Como hemos estado informando las últimas horas, a partir de las 10:30 de la mañana, está previsto que ingresen los medios de comunicación, también para dialogar con el equipo liderado por Alicia Luisiardo y hacerse de esta información, de imágenes que luego vamos a estar compartiendo con ustedes. Les comento que el Ministerio de Defensa ya dispuso de la logística para el traslado de familiares una vez que ingresen en el portón que está a mis espaldas al Batallón 14 por las complejidades del predio de la zona cautelada. Y para más información estamos con el intendente de Canelones, Marcelo Metediera, que vino junto a su equipo a hacerse presente en esta mañana, si bien no van a estar ingresando al predio. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, Metediera, ¿qué significa para ustedes el conocimiento de esta noticia desde el pasado martes? Y cada vez que hay novedad o noticia o que se encuentra algún cuerpo, para nosotros es una mezcla de satisfacción, alegría y un poco de bronca también, ¿no? Saber que hay que hacer un trabajo tan extenuante, sabiendo que hay quienes tienen información que podrían aportarla y ayudar a resolver un problema al país. Bueno, tener que hacer el trabajo de hormiga, lo hacemos con todas, lo hacemos. Nosotros en realidad colaboramos, pero se hace con satisfacción, se podría trabajar muchísimo más rápido y con información mucho más certera. En ese marco, la Intendencia de Canelones firmó un convenio para dar una cobertura institucional, jurídico-administrativa con la Institución Nacional de Derechos Humanos, donde aportamos maquinaria, aportamos, los trabajadores que se capacitan específicamente para hacer esta tarea. Imagínate que escarbar con una máquina no es lo mismo hacer una cuneta que hacer este tipo de trabajo. Entonces los trabajadores que están ahí adentro tienen una capacitación específica. Así que acompañando desde ahí, nosotros siempre decimos que como Estado nos hacemos cargo de lo que el Estado hizo en la dictadura, y la forma de hacernos cargo es esto, es hacer los convenios, es trabajar, es hacer los circuitos o senderos de memoria, es hacer los documentales, de alguna manera tener arriba de la mesa siempre lo que pasó en el país para evitar que vuelva a pasar. El ministro de Defensa destacaba en las últimas horas el compromiso de este gobierno con los detenidos desaparecidos, con la búsqueda. ¿Cómo se observa desde el Frente Amplio? Y yo doy mi opinión, capaz, para no involucrar a todo el Frente Amplio. Yo creo que se puede hacer más, siempre se puede hacer más y se podía haber hecho más antes también. Dar alguna orden específica al ejército a que dé información sería una muy buena noticia para poder avanzar. Si no, el avance va a ser de estas características. Para finalizar, ¿cuál es el compromiso de volver a llegar al gobierno en la próxima administración? Yo entiendo que es parte de esto que te estoy diciendo, ¿no? Poder seguir avanzando, profundizar y pedir realmente o exigir que haya información para la búsqueda. Muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, Pilar, les comento que en minutos van a estar llegando familiares, 10:30 van a entrar los medios de comunicación y después el trabajo va a continuar hasta media tarde. Hoy está previsto que el equipo de antropólogos que viene trabajando sin descanso culmine las tareas manuales que viene realizando y se trasladen todos los restos óseos al laboratorio del IAF para su posterior envío al exterior en la capital de la provincia de Córdoba, en Argentina, donde allí se va a comenzar todo el proceso de identificación. Y ahora es momento de recibir a nuestro compañero Eduardo Delgado, que va a hablar de un concierto fraternal. Ya nos dirá él. ¿Cómo andás, Eduardo? Hola, Pilar, un gusto saludarte. Así es, porque el 1 de septiembre, dos hermanos de la vida y de la música se juntan en un concierto muy especial en la sala Hugo Balso. Estamos hablando de Estela y de Alberto Magnoni Ibarburu, con décadas en la música uruguaya, ¿Cómo no? tanto popular como clásica y de jazz. A ellos se sumarán unos cuantos integrantes de esta familia tan musical, entre ellos Martín y Nicolás Ibarburu, Bruno Recaño. Habrá invitados, entre ellos también estará Laura Canoura cantando. Hablé con Estela Magnoni, compositora, cantante, tecladista, una obra riquísima a nivel de la música popular, muy admirada por algunos de sus colegas y además referente de jóvenes cancionistas. Esto lo contó sobre este concierto. Habíamos pensado en hacer un show nuestro con los temas nuestros y después de repente nos empezamos a endulzar con invitar a otra gente y fuimos pensando en uno, en otro, al final quedó un montón de gente de la familia y algunos invitados como Laura Canoura que va a estar y Lolo y Barney que están invitados. Todos los demás son familia, así que de todas las generaciones hay. Está también con nosotros el hijo de Andrés Recaño, que Andrés es Recaño Ibarburu, ¿no? Primo, hermano, y entonces ahora su hijo va a tocar con nosotros, Bruno Recaño. Así que bueno, está ahí. Después tocan niños también, por ejemplo mi nieta más chica va a cantar. Los chiquitos cantan, un sobrino nieto también, cantan los dos. Y bueno, sobrinos, yo qué sé, de todo. Hay variedad. Bueno, completo, ¿no? La familia arriba del escenario. Muchísimas no sé si se hereda, generaciones. pero en ese ambiente musical seguramente florece. Hablando de eso, Alberto y Estela tuvieron una familia ya desde la infancia muy vinculada a la música. Padre, director de coros, madre, pianista. Y podemos ir más atrás, porque el bisabuelo de ellos fue el que fundó la primera escuela de música de Uruguay. Después su tía abuela fundó el Conservatorio Valerio Balso, con justamente Hugo Balso, en nombre de la sala donde ellos tocarán el 1 de septiembre. Y después las generaciones continuaron. Como decíamos, hay varios Magnoni y Ibarburu circulando en la música uruguaya. Un poco de esto nos habló Estela Magnoni. Mi padre dirigía coro y muchas veces ensayaban en casa, ¿viste? Y si no íbamos nosotros mucho a los ensayos. Entonces tengo toda esa cosa de muy chica, de escuchar siempre cantos. Y mamá que era pianista y cantaba también, entonces era todo el tiempo así, estábamos siempre muy impregnados de música. En la casa se escuchaba música y bueno, y cantábamos todos, de chicos, cantábamos a varias voces, desde niños, ¿viste? Son familias musicales, no sé por qué razón, ¿viste? Pero yo tengo además, nosotros tenemos además, por la parte de mi padre, el segundo apellido de mi padre es Faleri. Y bueno, su abuelo, nuestro bisabuelo, fundó la primera escuela de música acá en Montevideo. La tía de mi papá, o sea, mi abuela y mi tía abuela eran también concertistas de piano, ¿viste? Una de ellas, mi tía abuela, Gar Faleri, fue la que fundó con Hugo Balso, el conservatorio, Faleri Balso. Increíblemente nosotros vamos a tocar en la sala Hugo Balso, entonces es todo muy coincidente. Así que por el lado a mi padre le venía por el lado paterno eso, ¿no? Por el lado materno. Y a mi madre también por el lado materno, porque la mamá de mi mamá, mi abuela, le enseñaba el piano a las hermanas de mi abuelo. O sea que todo el mundo se conoció a través de la música, ¿viste? Porque
Mi abuela paterna, Valerie, iba a Tacuarembó a tomar exámenes en el conservatorio y ahí conoció a mi abuelo, Dante Magnone. Herencia o genética, comprobado. Un poco de todo, así es. Y además los dos, justamente como decíamos, con décadas en la música, siguen tocando y componiendo. Sobre esto le consulté para cerrar a Estela Magnone, sobre esta situación de seguir con esas ganas, ¿no?, de tocar, de componer música. Con esto me despido recordando, 1 de septiembre, sala Hugo Balso del Auditorio del Sodre, En Familia. Estela y Alberto Magnone junto a un montón de familiares y a algunos otros invitados, como decíamos, como por ejemplo Laura Canoura. Gracias, Eduardo. Muchos años en la música. Y yo qué sé, a mí siempre me gusta además tocar, bueno, para tocar con otros músicos es el mejor aprendizaje que hay, ¿no? Uno estudia técnica y todas esas cosas, pero después cuando tocas es cuando aprendes más cosas. Y a mí siempre me gusta tocar con jóvenes. Por ejemplo, vos mencionabas a Florencia Núñez, que hace muchos años que 2x3 nos juntábamos a hacer cosas, como una de las jóvenes. Hay muchos más jóvenes ahora todavía que les perdí la pista, porque no llego a escuchar todo lo que aparece. Es increíble la cantidad de música que está apareciendo. Además, claro, como está el tema ese ahora de que se sacan los singles, entonces es bastante más fácil que antes, que tenés que grabar un disco y toda la historia, que tenés que ir a un estudio. Ahora ya hay muchas más facilidades técnicas como para poder hacer las cosas más fácilmente. Y bueno, es lo que te decía, ¿no? Para mí es riquísimo tocar con otra gente. Y finalmente no obtuvo los apoyos necesarios en el Consejo Permanente de la OEA la moción para exigir a las autoridades de Venezuela publicar de inmediato las actas de las elecciones del domingo, luego de que se abstuvieran las naciones como Brasil, Colombia y que se ausentaran otros como México. Colegas, eso quiere decir que la resolución no ha sido aprobada. La resolución que exigía a las autoridades de Venezuela publicar de inmediato las actas de las elecciones presidenciales del pasado domingo 28 de julio no alcanzó el apoyo necesario para ser aprobada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, luego de que se abstuvieran naciones como Brasil, Colombia y México. En una sesión extraordinaria celebrada en Washington, el texto contó con 17 votos a favor, ninguno en contra, 11 abstenciones y 5 ausencias, de manera que no logró el apoyo de la mayoría absoluta de los miembros del organismo panamericano, el cual era necesario para que se aprobara. El texto instaba al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a publicar inmediatamente los resultados de la votación en cada mesa electoral, ya que el organismo proclamó la victoria del presidente Nicolás Maduro, pero estos resultados fueron rechazados por la oposición y parte de la comunidad internacional. No se alcanzaron los votos, pero quien va a insistir es el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, quien anunció que va a presentar cargos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y orden de captura por parte de la Corte Internacional, Corte Penal Internacional. Esto es lo que anunció y presentará ante esta Corte. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Habrá que ir en compañía de nuestros compañeros de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55. Nosotros volvemos con el gusto de siempre mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena jornada.